Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Que Dios reparta bendiciones para todos en Amén. gran manera. Amén. Hermanos, yo soy nuevo en la iglesia. Llevo desde aquí, desde que varió el año pasado, que se levantó la veda por el tema de la pandemia. Desde esa fecha hasta el día de hoy, el Señor me ha bendecido grandemente. En gran manera, manifestaciones hermosas y profecías muy sentidas, muy hermosas también. Pero hermanos, yo no voy a testificar eso hoy. Yo me voy a remontar unos años atrás, que ocurrió un evento que me marcó para toda la vida. Yo venía de la Iglesia Católica, yo era católico, y bueno, yo no conocía al Señor, no conocía su hermoso Evangelio, y bueno, ahí quedaba Dios arriba, yo quedaba aquí abajo y era creyente, pero esta relación que tengo con Dios ahora, en aquel momento no existía. Hermanos, el Señor me salvó la vida en un acto de misericordia. Yo estaba en una enfermedad mortal, una enfermedad que la vamos a llamar la enfermedad del diablo, por decirlo de alguna manera. Y hermano, yo sé que el Señor me salvó, ahora estoy seguro, pero antes tenía constancia de que me salvó, porque esa enfermedad, hermanos, no había humanamente nada que pudiera hacer la ciencia médica para librarme de ella. Yo estaba ya en una espiral de caída, en caída libre. Estaba condenado y ya no había nada que hacer. El Señor tuvo misericordia, el Señor se glorificó en mí y me sacó del hoyo que estaba. Esta enfermedad, hermanos, es la misma enfermedad que acabó con toda mi familia. Mi padre con 61 años, mi madre con 59, murieron con 15 días de diferencia. Es decir, hermanos, que en 2 semanas me quedé huérfano. No me había recuperado del golpe y mi hermano con 45 años, el mediano, murió de la misma manera. Y yo iba detrás porque estaba condenado. Y el Señor se glorificó en mí y me sacó de esta espiral de... Iba de cabeza al infierno, vamos. Cuando pasó lo de la pandemia, yo estaba en una buena estabilidad económica, tenía un buen trabajo, tenía muchos años en la empresa y de golpe y porrazo se me quitó todo, se me fue negado todo, se me fue todo. El mismo año, en el mes de diciembre, hermanos, yo estaba en un parking durmiendo dentro de mi coche, porque ya no tenía nada. De principios de año, que lo tenía todo, a final de año y ya no tenía nada. Fue un duro golpe, fue algo que clamé al Señor, esa madrugada, clamé al Señor, le pedí ayuda. Señor, ¿para qué me has liberado de la muerte? Para pasar otra vez a la situación que estoy. Mírame, Señor, mira cómo estoy. Ayúdame. Llévame contigo, Señor. Eso le reclamaba yo al Señor. Manda un ángel, haz un milagro, pero sácame de aquí, llévame contigo. Yo así no quiero vivir más. Ese era el punto de desesperación que yo tenía. Algo muy dramático. El Señor volvió a escucharme, volvió a manifestarse, volvió a glorificarse. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor volvió a glorificarse y me envía una ayudadora. Yo buscaba al Señor y por mucho que buscaba, nunca lo encontraba. Y yo sabía que me escuchaba, pero no tenía respuesta, Señor. Hermanos, no tenía respuesta. Le clamé ayuda y me envió una ayudadora. Esta ayudadora, hermanos, es una hermana de la congregación, es una hermana de esta iglesia. Es una persona a la que yo amo mucho, es una persona que me ayudó mucho, me enseñó doctrina mientras la iglesia estaba cerrada. Luego ya cuando entré a la iglesia el primer día, ya me presenté al Señor, pero quiero hacer hincapié que bajo la supervisión del Señor
esta bella persona, por decirlo de alguna manera, me dio su Biblia, me enseñó doctrina, escuchábamos a la hermana María Luisa, escuchábamos meditaciones. Algunas veces me enviaba meditaciones, que yo estaba en el coche debajo de la manta, en pleno invierno, y veía las meditaciones y algunas veces simulaban el estado de ánimo que yo tenía en ese momento. Ella en ese momento no podía saberlo, pero Dios sí que lo sabía. Por eso que sé que la manifestación de Dios yo la conozco. Porque yo el vínculo que tengo con el Señor es muy grande. Tengo una relación con el Señor muy llevadera, por decirlo de alguna manera. Bueno, hermanos, pues esta hermana me ayudó de esta manera, como buena creyente, como buena hija de Dios, una persona íntegra con el Señor. A mí me impresionó bastante. Y a medida que me enseñaba el Evangelio, a medida que yo profundizaba, a medida que leía la Biblia, me fui enamorando del Señor cada vez más. Cuando entré en la iglesia, que se levantó la vela, como he dicho antes, yo ya me presenté al Señor, y cuando entré por aquella puerta, hermanos, me invadió una sensación de paz, que yo digo, nunca me iba a pasar en una iglesia católica. Con tanta gente en una iglesia católica, tantas imágenes y tantas velas, y sin embargo estaba vacía, hermanos. Así la sentía yo. Cuando entré por aquella puerta, sentí una sensación de aceptación y de amor que en mi vida, hermanos, en mi vida había sentido una cosa igual. Me quedé mirando de la puerta hacia el atril donde está el hermano y dije, Señor, estoy en casa, gracias por acogerme. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Una cosa y termino. Termino ya, hermanos. Cuando tomé profecía la primera vez, el Espíritu Santo me confesó lo que yo ya venía sabiendo. Palabra de Dios. Hijo mío, el diablo te ha estado persiguiendo toda la vida, incluso antes de que nacieras. Te ha hecho la vida imposible, te ha hecho iniquidades, te ha hecho tribulaciones, te quitó lo que más querías y te dejó sin nada. Pero yo se lo impedí porque también quería tu vida. Gloria a Dios. El Señor se glorificó conmigo y me dijo así, yo te aparté, te rescaté de la muerte, te recogí, te arropé con mi manto y te traje a mi atril. O sea, a mi redil, perdón. Y aquí estoy, hermanos. Así que, sin más que añadir, hermanos, si lo que hizo Dios por mí, si lo que Dios se glorificó por mí, si eso no es amor en estado puro, con todo el concepto de la palabra, hermanos, yo no sé qué es. Pero yo nunca podré pagarle al Señor lo que hizo por mí, pero sí que puedo hacer, glorificarlo cada día, santificarlo, alabarlo, darle mi corazón, que se lo entrego. Y hermanos, de que yo arrodille mi rodilla al suelo y bese los pies del suelo santo que Él pisa, hermanos. Porque Dios es la gloria, Dios es amor, me lo ha demostrado, bien vivo que está, y yo soy la prueba viviente de que el Señor me salvó de la muerte. Y aquí estoy, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, y he testificado para glorificar a Dios, para enaltecerlo y alabarlo por todos los días de mi vida. Gracias, hermanos. Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Quiero compartirles, hermanos, las grandes bendiciones que el Señor me ha dado desde el primer momento en que llegué a su iglesia, hace ya muchos años. El Señor ha hecho grandes sanidades en mi cuerpo, en mi vida, ha estado siempre conmigo, y la última sanidad que me hizo el Señor en estos días fue que estuve enferma unos días, me hicieron una ecografía y salía que tenía quistes en el útero. Hermanos, la condición que el Señor me colocó en días pasados, que me decía que el enemigo quería colocar enfermedad en mi cuerpo, era que solamente orara y confiara en Él. Así lo hice, hermanos, y en menos de un mes el Señor me hizo la sanidad, la hizo en una alabanza aquí en la iglesia,
y ya me entregaron los segundos resultados y estoy totalmente limpia. Gloria a nuestro Gloria al Dios. Señor. Hermanos, también contarles que el Señor, por su inmensa misericordia, siempre me ha sustentado, a pesar de que llevo varios años sin un trabajo fijo. El Señor no me ha faltado absolutamente con nada. Él siempre me ha dicho que colocará esos ayudadores, esa familia en la fe. Así se ha cumplido su palabra. Y también, hermanos, darle la gloria al Señor, porque desde que me levantó a servirle lo he hecho con mucho gozo. Él ha estado conmigo y esto es lo que más llena mi vida, hermanos, es poderle servir al Señor con todo mi corazón y darle la honra, la gloria y la alabanza. Gracias. Amén, gloria al Señor. Testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, llegué con mucha deuda. Era impresionante porque de la inmensidad de juventud y con esa deuda que yo llegué, pues no dimensionaba el porqué. Hermanos, era plan de Dios para que llegara a la iglesia. Después de ello, yo quise arreglar todo a mi manera y el Señor no lo permitió. Cuando yo llegué a la iglesia me dijo, te permití esa deuda porque no conocías de mí, pero te voy a pagar esas deudas. Hermanos, es así como el Señor rápidamente obró, empezó a pagar las deudas, pero uno como necio quise volver a adquirir deudas y el Señor me permitió esas deudas. Tuve que llevar 3 látigos, hermanos, para poder entender que tenía que seguir lo que Dios ordenaba en mí. Hermanos, después de eso empecé a escribirle todas esas deudas al Señor y a decirle que me perdonara por ser desobediente. Hermanos, fue tan maravilloso y tan misericordioso el Señor que rápidamente empezó a obrar y le dije, Señor, ya no quiero que estas deudas sean pasivos, quiero que estas deudas sean un gran activo. Aquí te lo escribo en este cuaderno, Señor. Hermanos, hoy gozo de esa bienaventuranza de no tener una sola deuda y que todo eso que estaba en pasivo hoy es un activo. También, hermanos, soy bienaventurada de que en medio de esas enseñanzas de la hermana María Luisa, cuando el Señor habló y profetizó y dijo que muy pronto familiares y personas cercanas estarían dando empleo, hermanos, a la semana siguiente una hermana mía fue proveedora de esa bendición. Hermanos, fui ociosa con el Señor. En un momento me había olvidado de darle el diezmo, un regalo que me habían hecho, y yo me había olvidado de eso. Y fue tan curioso el Señor que me dice, estaba yo en mi casa y me dice, acuérdate que me debes, acuérdate que me debes y lo mío debes de sacarlo de primero. Yo le dije, sí, Señor, y empecé a reírme de lo curioso que es el Señor y que no permite absolutamente nada con su diezmo. También, hermanos, contarles que soy bienaventurada. Yo antes de entrar a la iglesia no había gozado ni de los viajes ni de las delicias que el Señor me ha dado estando en la iglesia. Hermanos, todo esto lo testifico para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial.